McDonald's, para más o menos daros un pequeño retazo de cuáles son los datos, actualmente tenemos 500 centros de trabajo, somos 23.000 trabajadores a día de hoy en España y con probablemente una proyección de terminar en unos 600 centros de trabajo. La dispersidad va desde, pues podéis imaginar, Galicia, ya sea Lugo, Pontevedra, pasando pues, por Murcia, Canarias, etcétera, etcétera, todo lo que es el territorio nacional. En concreto en Cataluña son 70 centros. El servicio de prevención, tal y como está ahora planificado, evidentemente con un modelo de franquicia y de compañía, es aproximadamente para dar servicio al 25% de esos restaurantes, unos 80, 90 aproximadamente, con una fluctuación muy alta, porque es cierto que pues, evidentemente hay algunos centros de trabajo que sí que son nuestros, que luego acaban pasando a franquiciados y viceversa, ¿no? Algunas subrogaciones que pasan a ser un tiempo de compañía y luego son otra vez de franquicia. El problema mayor que tenemos sobre todo es la rotación y no creo que sea única y exclusivamente algo de hostelería, sino que estoy convencido que pues por picos de venta, seguramente que también hoteles y me imagino que cantidad de empresas y de sectores tienen una problemática muy puntual y es, pues, en nuestro caso, Semana Santa, Navidad y verano, cómo podemos ver que en un momento dado han podido pasar perfectamente a lo mejor un torno de un 30 o un 40% de la plantilla pasa otra vez a formar parte, se duplica, o en unos casos, en algunos momentos dados pues pueden incluso llegar a pasar 800 personas en campaña de verano para luego otra vez volver otra vez a salir de dar servicio durante esos 3 o 4 meses. Lógicamente sería fundamental y maravilloso tener pues un técnico o 2 técnicos dando servicio a cada 10, 12 restaurantes, pero imaginaros por los datos que os he dado de qué número estaríamos hablando de técnicos para integrar un servicio de prevención y solo dar cumplimiento al artículo 19. No solo por que bajo nuestro punto de vista está un poquito mal redactado y evidentemente ya estamos mirando de una ley que va para 20 años, sino que es que además obliga a la empresa, con cierta razón tal vez, a que evidentemente la formación se dé a la entrada o inclusive un poquito previamente a la entrada, a la incorporación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nosotros, a pesar de hacer en el año 2010 casi 50 o 55 cursos presenciales exclusivamente para dar cumplimiento al artículo 19, no conseguíamos llegar pues, a todo este pico que les he mencionado de rotación en verano. Tampoco llegábamos a toda aquella gente que tenemos que solo trabaja en turnos de noche, porque también tenemos a gente que solo trabaja en turnos de noche, e inclusive tenemos a mucho perfil de gente joven, universitarios, que solo pueden trabajar en modalidad de weekend, o sea, es decir, de fin de semana. Pero claro, la ley, en cierta manera, lo que nos invita es a que sea, a ser posible, en el centro de trabajo y en una modalidad durante la propia jornada de trabajo, ¿no? Eso es lo ideal. Evidentemente, muchas de las veces, eso sobre todo cuando hablamos de turnos que empiezan a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, es bastante complicado y si es en fin de semana, pues mucho más, ¿no? Dada esta complejidad, y no quiero tampoco adelantar unas cuantas cosas que yo creo que sí que podremos hablar luego en el pequeño foro que haya, yo sí que quiero pues un poquito fomentar la necesidad que hay hoy en día, sobre todo en el año 2014 como estamos hoy, de mirar hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros en concreto, y lo vais a ver ahora en la presentación, pues somos una empresa que apuesta enormemente pues, por las nuevas tecnologías, lo veréis seguramente cuando vais a los restaurantes, que hay posibilidad de pedir en modo easy order, pues bueno, no hace falta incluso bajarse del coche pues, para hacer tu pedido a través de un puesto automático, una cantidad de cosas, wifi, etcétera, que evidentemente nos aportan un valor añadido como una empresa tecnológica. Pero no queríamos dejar de mirar a esas nuevas tecnologías para poder aplicarlas a los trabajadores. Entonces vamos a ver muy rápidamente cuál es la apuesta que hace McDonald's, que ya os adelanto que es lo que se conoce como Blended Learning, o sea, es decir, tenemos muchos cursos presenciales, pero única y exclusivamente nos estamos focalizando en la modalidad e-learning para dar cumplimiento al artículo 19. Evidentemente, pues Lucía aquí, lógicamente, pues a lo mejor no estará tan de acuerdo como ella ha dejado entrever, pero lógicamente va a ver que es posible dar cumplimiento a la parte práctica perfectamente con la modalidad e-learning. Bueno, lo primero, las actuales tecnologías de la información y la comunicación evolucionan, ¿no? Esto evidentemente es algo que está muy claro, ¿no? Sin embargo, seguimos cuestionando la validez de las nuevas modalidades. En concreto, los inspectores de trabajo con los que normalmente solemos hablar, muchas de las veces lo que no ven es la parte práctica, pero en este caso, Lucía, no se suele analizar muy bien, sobre todo si es adecuada. Estábamos hablando antes de la necesidad de valorar la eficacia junto con la legalidad, pero yo todavía no me he encontrado ningún inspector de trabajo que nos haya pedido, por ejemplo, las actas de los comités de seguridad y salud para analizar si desde que hemos incorporado esta nueva modalidad
la formación e-learning ha tenido una buena acogida y sobre todo ha visto reducido el índice de siniestralidad. O sea, es decir, hay que analizar si cuantitativamente y sobre todo cualitativamente está siendo una metodología acorde con lo que dice la ley, que es suficiente, práctica, pero también adecuada. Y evidentemente yo estoy aquí un poco con los anteriores ponentes cuando decían que hay muchas veces que hay que dar un paso más allá y hay que analizar si también esa adecuación no es solo si se cumple exclusivamente con esta parte teórico-práctica, sino que además hay que ir un poco más allá, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que las TIC nos han permitido desarrollar herramientas y aplicaciones que logran que la calidad de la formación sea a veces superior, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Wisconsin que dice que está prácticamente contrastado que la formación e-learning hace retener más la información en un 25% que la modalidad presencial. Y luego, si queréis, podemos hablar de, pues bueno, del versus presencialismo junto con modalidad a distancia e e-learning, que yo no mezclaría, y lo ha dicho Jaume, yo no mezclaría e-learning con modalidad a distancia porque no tiene nada que ver. Muchas de las veces las empresas, tal vez no ahora, hace 10 o 15 años, cuando las tecnologías no eran igual, han pecado de colgar un PDF en la intranet y entendían que eso, junto con un cuestionario, era una modalidad a distancia suficiente, teórico-práctica y adecuada, y no lo es, obviamente. Hoy en día hablamos de simuladores y a mí me hace mucha gracia oír hablar que tal vez un simulador no es igual que la práctica real, cuando tenemos a la mayoría de los comandantes de vuelo que tienen que pasar unas 800 o 1000 horas de simulador real, que ellos llaman, pues porque se pueden simular todas las situaciones que puede tener uno en un vuelo real, antes de empezar a comandar una nave, ¿no? Y yo me acuerdo que a un inspector le hacía una pregunta muy clara y era que con qué comandante se encontraría más a gusto, si con una persona que ha estado 5 horas llevando un 320 en modalidad real o con una persona, con un comandante que ha llevado 300 horas en simulador. Yo desde luego me subo con el de simulador de 300 horas. A lo mejor hay alguien aquí que me dice, no, yo me subo con el que ha llevado 5 horas el avión. Al final es un pequeño matiz importante que lo que hay que hacer es cambiar la percepción que tenemos hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿no? Hablaros un poco de las dificultades de McDonald's. Principalmente restaurantes 24 horas. Ya hemos hablado del tema de la nocturnidad, pero que yo creo que era importante mencionarlo. 75% estudiantes. Esto para mí es una ventaja porque evidentemente es gente que está acostumbrada a las nuevas tecnologías, pero lógicamente habla de gente que a lo mejor entra un mes y medio para pagarse pues a lo mejor parte del verano o sus vacaciones y luego evidentemente sale otra vez y continúa con sus estudios, ¿no? Gente weekend, que ya lo hemos hablado, un turnover elevado y picos de contratación, ¿no? Estas dificultades, sumado a que nuestros restaurantes cada vez eran más tecnológicos, y ya se está hablando un poco de ello, nos hizo aprovechar la ventaja de incluir ordenadores en el cuarto de empleados. Esto fue fundamental, y esto fue hace 3 o 4 años, porque no solo nosotros desde la parte de prevención y el servicio de prevención, sino también nuestro departamento de formación ha dado un paso más allá y hemos conseguido que trabajadores que se incorporan en la primera orientación al trabajador, que es el primer día que estás en el restaurante, pues podamos dar paso a toda la parte tanto de safety, lo que es el área de prevención de riesgos laborales, junto con la parte más operacional, pues de cómo se hacen unas hamburguesas y evidentemente pues cómo, por ejemplo, se condimenta un producto que antes se hacía todo de una forma más presencial y lógicamente pues nos llevaba a gastar algo más de tiempo, ¿vale? Es como nace la plataforma e-learning en el año 2011, ¿vale? Todos los restaurantes cuentan con una plataforma y nosotros lo que hacemos es, como os he mencionado, que cada trabajador de nueva incorporación, y he llegado a tener días de incorporación de 50 personas, pues lógicamente se loguen con su propio password. Una de las preguntas que nos hace muy típicas los inspectores de trabajo es ¿cómo consigo yo saber que no estáis suplantando la identidad de este trabajador, pues por ejemplo alguien del servicio de prevención? Única y exclusivamente es el trabajador vía su propio correo electrónico el que hace su login en la formación, de manera que no hay duda de que esa persona es con su propio correo electrónico la que se está dando de alta en la plataforma, ¿de acuerdo? Otra pregunta más común también de los inspectores de trabajo, sobre todo, pues es si conseguíamos llegar a todos los trabajadores y cómo podíamos dar respuesta en una plataforma e-learning a las dudas, por ejemplo, que pueda tener un trabajador. Una de las cosas más importantes es que la plataforma te deja interactuar, no solo con la propia modalidad y sobre todo con la propia metodología, sino que también es posible lanzar preguntas a un técnico superior que está al otro lado. No está al otro lado virtualmente con una pantallita, sino que tú tienes un chat en el cual tú haces una pregunta y evidentemente se te responde prácticamente en el mismo momento. Es cierto, y no os voy a engañar,
que no son demasiadas las preguntas que nos lanzan, pero si se hacen preguntas, lógicamente se puede dar cumplimiento y además una respuesta automática por un técnico superior en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Todo el material es posible descargártelo en PDF. Otra de las cosas que nosotros veíamos en los cursos presenciales, y recordad que os he dicho que para incorporación hacíamos casi 50, era que la gente realmente, bueno, tú vas allí, das una charla de 2 horas, pero muchas de las veces la gente no se quedaba con el mensaje. Yo he llegado incluso a ver, desgraciadamente, a gente que quedase dormida en las formaciones presenciales que hacíamos. No creo que seamos los únicos, estoy convencido que en una formación de 2 o 3 horas mucha de la gente también se puede quedar dormida. Con el e-learning esto no es posible. No es posible porque tú tienes que estar interactuando continuamente con la formación. Te lanza preguntas, te dice si esto está bien o está mal. O sea, es decir, vas adelantando todas esas cuestiones, que luego hay un examen al final para ver si realmente has interiorizado todos los conceptos, lo vas adelantando en cada episodio. Hay 16 bloques y el trabajador va viendo y va analizando en detalle pues todo, de manera que es mucho más fácil comprender y mucho más fácil analizar. Y a lo mejor por esto comprendéis este 25% que hablábamos de mayor retención, que es más fácil de comprender si entendemos que, bueno, que hay una interiorización bastante más fácil por parte del trabajador, ¿vale? El e-learning decíamos que nos da muchas posibilidades. Yo la posibilidad principal que veo es que en un entorno tan operacional nos vienen cambiando muchas de las veces cada mes, pues por ejemplo la dinámica a la hora de trabajar en un puesto concreto. Tenemos cantidad de puestos repartidos por parte de la cocina, pero a veces pues, operaciones decide que hay que hacer de una forma totalmente distinta un procedimiento. De un día para otro somos capaces de cambiar algo en concreto en la plataforma. O sea, es decir, yo puedo llegar de un día para otro o inclusive de una hora para otra, yo puedo llegar a lo mejor a las 60 personas que mañana se me van a incorporar, algo que no puedo hacer en metodología presencial. Con lo cual, vuelvo a insistir en que sigue siendo mucho más suficiente y adecuada que una formación presencial que tendría que reactivar el mecanismo con los técnicos, tener una jornada con cada uno de ellos en cada punto para conseguir llegar y decirles que ahora el puesto de patatas ha cambiado y que hay un riesgo nuevo, cuando de esta forma lo puedo hacer, ya os digo, incluso en horas, ¿vale? Sin extenderme mucho más, lo que estáis viendo pues, es una serie de puntos que nosotros hemos analizado como importantes. Estos 7 puntos, 8 puntos se desdoblan en otros puntos más. Hay operaciones de limpieza, de cocina, descarga del camión, operación de atención a Macauto y un montón de cosas, inclusive seguridad vial, que era otra de las necesidades que estábamos viendo que la inspección daba más importancia. Fijaros que en la mayoría de procesos que hemos realizado hemos conseguido rodar con un equipo profesional todas las operaciones que hay, ¿vale? De manera que podemos dar el mensaje a nivel preventivo antes de que una persona esté utilizando esta cortada de tomate. Pero, por ejemplo, hay una limpieza en la plancha al final de cada proceso de cierre que solo exclusivamente lo podrán hacer aquellas personas que están trabajando a las 3 de la mañana. ¿Cómo puedo yo formar a una persona en seguridad y en prevención de riesgos laborales a las 3 de la mañana? A lo mejor puedo hacerlo con 10 personas, pero no puedo hacerlo con toda la gente que se incorpora. Este es el único método factible y real que yo tengo para formar a una persona en algo que va a hacer no hoy, sino a lo mejor dentro de 3 meses a las 3, 4, 5 de la madrugada, ¿vale? De manera que quiero que más o menos vayáis entendiendo pues, cuál es la necesidad. Examen, pues también hay un examen, porque al final sin un examen con una batería de 90 preguntas, pues lógicamente no sabríamos si al final estas personas y los trabajadores han conseguido interiorizar los conceptos. De manera que es necesario superar un 80% de las preguntas y de esa batería de 90 obligatoriamente hay que hacer 30. De manera que unas 22 o 24 deberían de superarse para dar por válido la formación, ¿vale? De manera que es una forma también de averiguar si ha interiorizado los conceptos. Y por último, y no menos importante, el tema de las sinergias, ¿no? Nos dábamos cuenta que hay cantidad de trabajadores, sobre todo de perfiles jóvenes de 18 años, que lo que nos pedían a servicio de prevención es que todo este concepto, que está muy bien, fuera un poco más ameno. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar una serie de juegos que están colgados en la intranet y que han tenido una muy buena aceptación y que nos están ayudando a modo píldoras, tal vez, a interiorizar un poquito más allá pues conceptos. En concreto, esto es el uso de la plancha, cuándo hay que ponerse los guantes, te va penalizando si no te has puesto los guantes previamente a coger las pinzas, bueno, una serie de cosas y de procedimientos operacionales que tenemos y que nos ayuda a remarcar mucho más pues, cuál es la metodología. Para terminar, y no menos importante, suficiente y adecuada, artículo 19, la ventaja de implementar algo es pues poder constatar que evidentemente que es algo que ha valido la pena. Fijaos que en el año 2010 teníamos un índice de incidencia tanto por ciento de un 8,4, introducimos el e-learning en el año 2011, principios, y ahora mismo estamos en la mitad, año 2013, y continuamos bajando. O sea, es decir, hemos reducido al 50%, a la mitad, la accidentalidad en los restaurantes.
Vuelvo a insistir, no hay ningún inspector de trabajo que me haya pedido estas actas ni me haya pedido estos datos, sino que simplemente se han dedicado, en algunos casos, afortunadamente no muchos, pues a levantarme un acta de infracción por entender que esto no es práctico y que no es adecuado, puesto que evidentemente no es presencial. Con lo cual, bueno, ahí dejo el mensaje y luego podremos hablar mucho más de ello.